¿Alguna vez ha escuchado usted a alguien que dice, no me juzgues? La Biblia dice que no hay que juzgar. Yo creo que sí, porque mucha gente dice eso, mucha gente habla de esta manera. Este es un versículo que casi todo el mundo se sabe, aún las personas que no son miembros de la iglesia del Señor. Todos se acuerdan de este texto en algún momento en su vida. Este pasaje está en Mateo capítulo 7, versículo 1. Dice el Señor Jesucristo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y es que, hermanos, entre las preguntas que había ahí en el buzón, una de ellas que me encontré dice lo siguiente, a ver si alcanzan a leer. Pero dice, la pregunta que me dicen los niños es que si un cristiano puede juzgar a alguien. Dice, daste nieto. Y luego dice ahí una nota, los que preguntan son Abigail, Gema, Osiel, Ismael, Jared, Daniel. Entonces parece que es una inquietud de varios. Si un cristiano puede juzgar. No conozco el contexto en el cual fue hecha esta pregunta. No sé exactamente qué era el juicio, qué era la razón del juicio. Pero yo me imagino que había cierta controversia o cierta discusión entre los jóvenes y pienso que unos decían, es que no podemos juzgar y otros decían, es que sí podemos juzgar. Y por lo visto no llegaron a un acuerdo, ¿verdad? Y es importante a la luz de las Escrituras tratar de contestar esta pregunta. ¿Un cristiano puede juzgar a alguien? ¿Usted qué piensa? ¿Qué cree? Y repito, muchos, ¿verdad? Cuando hablan de juzgar a alguien, se viene a la mente las palabras de Jesús en Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Pero, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí? ¿De qué manera aplicamos nosotros las palabras del Señor Jesucristo cuando decimos es que no debemos de juzgar? ¿A qué se refiere Él? Jesús está diciendo que debemos aceptar todo lo que las personas hacen sin decir nada. ¿Eso es lo que dice el Señor? ¿Eso es lo que significa esta frase? Está diciendo Jesús que si nosotros vemos a una persona actuando incorrectamente o haciendo algo malo, entonces nos debemos de callar. ¿Ese es el mandamiento de Dios para nosotros? ¿O será que Jesús está hablando de otro tipo de juicio? ¿Qué será? Bueno, la realidad es que la mayoría de las personas, cuando leen este versículo, desafortunadamente no continúan leyendo lo que el Señor dice a continuación. Y entonces cuando no se lee el contexto, dicen por ahí, ¿verdad? Un dicho muy común, que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Entonces siempre, hermanos, cuando algo no nos queda muy claro en la Escritura, una regla de interpretación es, vamos a leer el contexto. ¿De qué está hablando? ¿En qué manera está aplicando, verdad, esta expresión? Y bueno, si continuamos ahí la lectura, Mateo 7, el verso 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, pero dice el Señor, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Y dice el 3, y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, dice el Señor, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Muy probablemente cuando el Señor dice estas palabras, en su mente estaba el pensamiento de los fariseos, los escribas, que eran pues muy duros para juzgar a las personas. A Cristo Jesús lo juzgaban y con microscopio, con lupa, observaban cada detalle de lo que hacía y decía. Eran muy escrupulosos, pero ellos no podían verse a sí mismos todos los errores que tenían. Bueno, el Señor explica aquí en qué sentido está diciendo no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Es malo juzgar? Hermanos, hermanas, jóvenes, ¿es malo juzgar
por lo que dice Jesús aquí, si es malo. Si es malo, si no lo hacemos de acuerdo con los lineamientos que el Señor nos da, con los principios elementales respecto al juicio. En ese sentido, sí puede ser malo juzgar. Ahora, ¿puede un cristiano juzgar a alguien? Claro que sí puede, pero siempre y cuando lo haga correctamente y lo haga con la actitud propia de un hijo de Dios. Yo le puse la lección aprendiendo a juzgar correctamente. Repito, juzgar puede ser malo o puede ser bueno, dependiendo de cómo lo hagamos y dependiendo también de la forma en la cual lo hagamos. ¿Cuáles son las razones, los motivos? ¿Y qué actitud tengo al momento de juzgar a una persona? Eso es lo que va a determinar si el juicio que estoy haciendo es correcto ante Dios o no lo es. Ahora, algo importante que podemos ver en la Biblia es que Jesús no prohíbe señalar el error. Casi la mayoría de las personas cuando citan este texto lo aplican de esta manera. Si alguien les dice algo, les llama la atención por algo incorrecto que hacen, dicen, hey, espérate, tú no me puedes juzgar. La Biblia dice que no debemos de juzgar. Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y casi siempre lo usan de esta manera. Pero aquí Jesús no está prohibiendo que nosotros señalemos el error de alguien, que le hagamos ver que está mal en algo que hace o en algo que dice. Mucha gente cree que no debemos de decir a otras personas que están equivocados, pero una y otra vez podemos ver que tanto el Señor Jesucristo como los hombres de Dios, los profetas en el Antiguo Testamento, los apóstoles, los cristianos del primer siglo, juzgaban y señalaban y decían cuando algo estaba mal. Por ejemplo, vamos a citar algunos casos. Primero de Samuel, capítulo 15, verso 22, dice la Escritura, y Samuel dijo, ¿se acuerdan que Dios le había mandado al rey Saúl ir y destruir a Amalek? Y destruye todo por completo, pero no lo hizo así. Perdonó lo mejor de las vacas, de las ovejas, y aún perdonó la vida del rey. Y dice Samuel, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? Porque Saúl le dice, mira, sí lo perdonamos, pero es para ofrecerlo a Jehová en sacrificio. Y dice Samuel, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué está haciendo aquí Samuel, el profeta? Está confrontando a un rey desobediente a la orden de Dios. Está confrontando a Saúl y le está diciendo, hiciste mal, no actuaste correctamente, no cumpliste la palabra de Jehová y Dios te va a desechar como rey. Puede decir Saúl, hey Samuel, no debes de juzgar. Claro que no. Por supuesto que es posible juzgar a alguien que está haciendo algo incorrecto. Podemos ver en Marcos capítulo 6, versículo 17. Marcos 6, 17 dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Sí, Herodes Antipas le había quitado la mujer a su propio hermano y ahora vivía con ella como su propia mujer. ¿Y qué hizo Juan el Bautista? Juzgó la situación. Y esto era abominable a los ojos de Dios y aún de los hombres. Y él no se cayó. Él no dijo, no, yo no soy nadie para juzgar a Herodes. No, además él es el rey. No.
Juan le decía en su propia cara: no te es lícito, no es correcto que tengas a la mujer de tu hermano. Vemos, hermanos, que la palabra de Dios no nos prohíbe señalar el error. Dice la Escritura también en Gálatas capítulo 2, versículo 11, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Lo que Pedro estaba haciendo, hermanos, dice Pablo, era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Estaba actuando hipócritamente. Pedro se juntaba con los hermanos gentiles, siempre y cuando no estuvieran ahí los judaizantes. Estando los judaizantes, se apartaba de los hermanos. Y dice el 13: y en su simulación participaban también los judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero dice el 14: cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Sí, hermanos, Pedro estaba actuando mal. Claramente dice Pablo, no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio. Dice: y yo lo vi. ¿Y qué tenía que hacer Pablo? ¿Callarse? Y decir: no, pues yo quién soy para juzgar a Pedro, él es apóstol. No, yo no le voy a decir nada. No, él tenía que hablar, tenía que confrontarlo, tenía que reprenderlo aún delante de todos. ¿Y eso es juzgar? Sí, eso es juzgar. Entonces, cuando dice el Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados, no está diciendo: hey, cállense y no le digan a las personas que están haciendo mal. Eso no está diciendo Jesús. No. Hay muchos textos que nos instruyen a nosotros a señalar los errores de otros con el propósito de guiarlos a la verdad. Juzgar en este sentido no está prohibido, sino que es un mandamiento de la palabra de Dios. Necesitamos juzgar cuando alguien está actuando incorrectamente. Dice en la 2 Timoteo 4, versículo 2 al 4, le encarga a Pablo a Timoteo lo siguiente: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, y le dice: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Así que cuando estas cosas pasen, le dice el apóstol Pablo, tienes que confrontar estas situaciones. No te puedes quedar callado. No puedes permitir que este tipo de doctrinas falsas, de fábulas, se introduzcan en la iglesia. Redarguye, reprende, exhorta. Si alguien comenzara a enseñar una falsa doctrina en la iglesia, ¿nos vamos a quedar callados? ¿Es que no debemos de juzgar? Claro que no. Hay que hablar y hay que señalar. Si eso es un error, hay que señalarlo. Dice en Efesios capítulo 5, verso 11, dice: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Reprendedlas. En 1 Timoteo 5:20 dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Sí. En la carta a los Corintios, 1 Corintios 6:5, dice Pablo: para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Lamentablemente había problemas entre los corintios y a veces había pleitos, conflictos entre hermanos de la congregación.
Y algunos se iban ante los tribunales humanos para que ellos hicieran juicio. Dice Pablo, qué vergüenza me da el saber que ustedes van ante los del mundo para que juzguen sus casos. ¿No hay entre ustedes quien pueda juzgar a sus hermanos? ¿Ni siquiera un sabio? Hermanos, somos llamados a juzgar. El cristiano puede y debe de juzgar, porque es lo que vemos en la palabra de Dios. Si ustedes ven a alguien portándose mal, diciendo alguna mala palabra, haciendo algo que es incorrecto, por supuesto que pueden llamarle la atención. Jesús no está prohibiendo esta clase de juicios. Pero el Señor Jesucristo tampoco está prohibiendo aquí practicar la disciplina en la iglesia. Algunos hermanos a veces, ¿verdad?, igualmente citan este verso para decir, ¿verdad?, que en la iglesia no debemos disciplinar a nadie. ¿Por qué? Ahí dice, no juzguéis, dice el Señor. Pero, ¿a eso se refiere Cristo? No. Otra vez, es un texto fuera de contexto cuando se utiliza de esta manera. El Señor no está censurando a las congregaciones, no está censurando a los ancianos de una iglesia para juzgar a algunos de sus miembros cuando estos andan mal, o para que puedan aplicar la disciplina congregacional cuando esto se requiere. No. Mateo 7:1, hermanos, no puede referirse a tales juicios, porque el mismo Señor Jesús nos instruye a llevar a cabo esta clase de disciplina. Ahí en Mateo capítulo 18, verso 15, dice Cristo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno, a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y esto armoniza perfectamente con lo que Cristo enseña en Mateo 7:1. Él no está diciendo a la iglesia, no juzguen estos casos. Si alguien peca contra otro, déjenlo, no tienen por qué decirle nada. No. El Señor establece un proceso, un procedimiento, una forma de actuar, y en ese procedimiento va implícito, lógicamente, el juicio de la situación, el juicio del problema. El apóstol Pablo, hermanos, también es enfático en cuanto a esta necesidad. En sus cartas él explica mucho respecto a este tema de confrontar y exhortar al arrepentimiento a los que anden mal, y si no se arrepienten, inclusive apartarse de ellos. Primera a los Corintios, capítulo 5, ahí había un fornicario, dice Pablo, con el tal ni siquiera coman. Segunda Tesalonicenses 3, 6, 14 y 15, había algunos que andaban desordenadamente también, no de acuerdo a lo que los apóstoles habían enseñado. Los tales también necesitaban arrepentirse, y si no, tenían que señalarlos y apartarse de ellos. Sí. Tito 3:10, la palabra de Dios, hermanos, exhorta a que la iglesia actúe cuando un miembro anda desordenadamente. Nos instruye a juzgar el pecado en la iglesia y nos instruye a hacer uso de la disciplina cuando ésta sea necesaria. Entonces Jesús jamás ordenó una aceptación universal de cualquier estilo de vida o de enseñanza. No importa cómo vivan, hay que aceptarlos. No importa lo que digan, lo que enseñen, hay que aceptarlo. No. Hay que ser maduros para juzgar estas situaciones, y si algo es contrario a la palabra de Dios, hay que exhortar y hay que reprender, hay que amonestar según sea el caso. Jesús, hermanos, nunca tuvo la intención de prohibir toda clase de juicio. Él está prohibiendo cierto tipo de juicios que en aquel tiempo algunos, principalmente los fariseos, estaban muy acostumbrados a hacer. Pero nuestra responsabilidad es analizar a la luz de las Escrituras qué juicios son aceptables y qué juicios son prohibidos por el Señor Jesús.
Así que Dios, hermanos, nos ha dado a nosotros la capacidad de sopesar pruebas, nos ha dado la capacidad de evaluar y de hacer juicios, pero es claro también que hay cierta clase de juicios que el Señor no quiere que nosotros hagamos. ¿Qué es lo que está mal en cuestión de los juicios? Ya vimos que esto está bien y no hay problema, pero entonces, ¿qué sería el problema? ¿Qué sería lo que el Señor estaría prohibiendo que nosotros hiciéramos en relación a los juicios? Bueno, el Señor nos dice que no debemos juzgar injustamente. Eso sí estaría mal. Por ejemplo, ahí en Juan capítulo 7, verso 24, dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Sí, hermanos, a veces el hombre es muy dado a juzgar según las apariencias. ¿Y eso está bien? Dice Cristo que eso no está bien. Juzgar es correcto, pero juzgar según las apariencias no es correcto. No, porque las apariencias pueden ser engañosas. Las cosas no siempre son como parecen. Entonces, muchas veces nosotros no hemos visto o no hemos oído todos los hechos, y entonces, sin tener toda la información, nos apresuramos a emitir un juicio de las cosas. Y eso sería injusto. Y eso, dice el Señor, eso no está bien. No está bien. En Proverbios capítulo 18, verso 13, dice Salomón: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Dice la Nueva Traducción Viviente: precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. ¿Qué podemos aprender aquí? Bueno, que siempre es necesario informarse bien antes de hablar, antes de juzgar. Si no conoces todas las cosas, cuidado con hacer un juicio. Mucho cuidado. A menudo juzgamos a la ligera sin conocer toda la verdad. Juzgamos a la ligera sin conocer la totalidad de la situación. A veces no sabemos ni siquiera lo que realmente sucedió. A veces ignoramos situaciones, ignoramos actitudes, ignoramos antecedentes o ignoramos detalles del problema o la situación que se ha suscitado. Y no sabemos bien a bien, pero ahí estamos juzgando. Cuando hay algún problema o hay alguna discusión, por lo general, esa historia tiene dos lados, dos partes, dos versiones de los hechos. Casi siempre es así. Entonces, nunca creamos del todo ni defendamos a nadie sin antes haber oído la otra parte. Porque alguien puede venir y me dice sobre un problema y ya hago el juicio. Y no escuché a la otra persona. Digo, no, el otro está mal. Pero ya hablaste con él. ¿Ya escuchaste el otro lado de la situación? Sus argumentos, su versión de los hechos. A veces no. Entonces, para poder juzgar bien hay que oír a este y hay que escuchar a este otro también, a los dos. Solo así podemos hacer un justo juicio y no dejarnos llevar simplemente por las apariencias. Si lo hacemos, dice Salomón, es fatuidad y oprobio. Hermanos, ¿nos gustaría que en alguna situación nos juzgaran a nosotros de esa forma? Que las personas solamente escucharan la otra versión y no nos escucharan a nosotros. Ya se pusieron todos en mi contra, ya me dieron la espalda, pero no han platicado conmigo. Nada más oyeron al otro. Nunca me preguntaron a mí qué pasó. Nunca oyeron mi versión. Nada más se dejaron llevar por un solo lado de la historia. ¿Les parece justo? No, no es justo.
A mí no me gustaría que fuera así, si en un dado caso hubiera alguna situación conmigo. Ese tipo de juicios, hermanos, es lo que Cristo nos dice que no debemos de hacer. A veces hay esa tendencia a hacer juicios inconsistentes o con cierta parcialidad o con cierto favoritismo. Eso está mal. Juzgar así no es correcto. En ocasiones dejamos que nuestros prejuicios y preferencias influyan en nosotros a la hora de juzgar. Sí, porque tenemos cierta preferencia, cierto favoritismo a veces hacia alguien. Con ciertas personas puede ser que seamos bien estrictos y bien severos a la hora de emitir un juicio, pero cuando se trata del amigo, cuando se trata del familiar, cuando se trata de alguien cercano, entonces hay la tendencia de juzgar, pero más suavecito, más indulgentemente. Mostramos, hermanos, ese preferitismo hacia ciertas personas en particular. Y eso también es juzgar injustamente. ¿Por qué? ¿Por qué no medimos con la misma vara? Es que yo a este lo quiero mucho. Es que este es mi amigo. Es que este es mi sobrino, este es mi hermano, este es mi hijo, este es mi papá. Pero con aquel, el hijo del otro sí, y con tu hijo no. ¿Cómo está eso? Eso es juzgar injustamente. ¿Podemos juzgar? Claro que sí, pero no hay que ser injustos. No hay que ser injustos, dice el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, hermanas, jóvenes, cuando veas a un compañero tuyo, por ejemplo, que anda bien serio y no quiere hablar, no digas, ay, qué sangrón, no quiere hablar, porque tú no sabes. Tú no sabes si él tiene un problema en su casa. Tú no sabes si se le murió su abuelito. Tú no sabes si tiene alguna situación que le preocupa en su mente y por eso anda así, preocupado, serio. No te anticipes a hacer un juicio según las apariencias. Eso sí estaría mal. Hacer un juicio así, decir, es que es bien sangrón, por eso no quiere hablar. Tú no sabes. Tú no sabes. Pero también, hermanos, no debemos juzgar basados en opiniones. Cuidado con la opinión, porque la opinión es algo simplemente que a nuestro parecer pues es algo correcto, es algo bueno, o es algo que nosotros preferimos, pero no todos tenemos los mismos gustos y preferencias, ¿no? Así que hay que tener cuidado con juzgar así. Imagínese que usted un día va manejando y lo para el policía. Y el policía le hace un ticket a usted. ¿Y cuál es la razón del ticket? Pues nada más porque quise. Porque tenía ganas de hacerle un ticket, porque se me ocurrió. Uno diría, oiga, no sea injusto. ¿Cómo no se lo hizo a otro? ¿Por qué me lo hace a mí? Es que tiene que haber una razón para que usted me detenga y me haga la infracción. Uno esperaría, hermanos, que el juicio sea basado en la ley. Hay una ley. Y si yo infringí la ley, si yo violé la ley, bueno, yo entiendo, amerito la infracción. Usted está juzgando, ¿verdad? Algo malo que yo hice y me está dando un castigo por infringir la ley, está bien, pero si no la infringí, ¿por qué? ¿Por qué me juzga? Bueno, eso es igual entre nosotros. Un policía debe de hablar y debe de actuar basado en lo que dice la ley y no meramente en su propia opinión. Cuando sea necesario que hagamos un juicio en asuntos espirituales, en cuestiones espirituales, hermanos, igualmente debemos tener mucho cuidado de que lo hagamos no basados en nuestras propias normas, sino basados en la ley de Dios. Eso es lo que realmente debe de regir nuestros juicios. El estándar por el cual nosotros debemos de juzgar
es precisamente la palabra de Dios. Porque Jesucristo dijo, hermanos, dijo el Señor, la palabra que yo he hablado, ella les juzgará en el día postrero. Y si el estándar por el cual seremos juzgados será la palabra del Señor, lo que Él ha hablado, entonces ese es el estándar que nosotros también debemos de usar para juzgar lo que el Señor ha hablado. No mis gustos, no mis preferencias personales. Dice en la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 11, la parte primera del texto, dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Esto es muy importante. Cuando vamos a juzgar una situación de índole espiritual, las opiniones aquí deben de hacerse a un lado. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice Cristo? ¿Cuál es la enseñanza apostólica? ¿Cuál es el ejemplo aprobado? La palabra de Dios es la que debe de regirnos. ¿Sí? Así que decir, por ejemplo, Juanito está mal porque no le gustan los mismos himnos que a mí. ¿Está mal? No está mal. A ti, tú tienes tus preferidos tal vez, pero él tiene los suyos. El que le gusten himnos diferentes a los tuyos o tenga preferencia por ciertos himnos diferentes a los tuyos no quiere decir que está mal. Sin embargo, decir ese joven está mal porque yo lo escuché maldecir, ahí ya no es opinión. Ahí estás usando la palabra de Jesús, la palabra del Señor. Dijo Cristo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Los maldicientes no heredarán el reino de Dios. Y entonces, ahí sí podemos juzgar. Porque está infringiendo la ley de Dios. Y ustedes, muchachos, con justa razón y con toda la autoridad del Señor pueden decirle a otros, si ustedes lo escuchan, maldecir y decirle, hey, ¿por qué maldijiste? ¿Por qué dijiste eso? Eso no está bien. Y él no puede decirle desde regreso, hey, no me juzgues porque dice la Biblia que no debemos de juzgar, porque no estaría aplicando bien ese principio. Las opiniones, cada quien. Pero la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios debe ser la base de nuestros juicios. Otra cosa también que podemos aprender en las Escrituras es que no debemos juzgar el corazón. Sí, hermanos. En la primera de los Corintios, capítulo 2, verso 11, dice Pablo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Lo que dice Pablo aquí es una gran verdad. Nuestro conocimiento es muy limitado en relación a las personas. A veces hacemos juicios de las intenciones del corazón de una persona, pero en realidad nosotros no podemos afirmar lo que no nos consta. Jesús, por ejemplo, él sí podía, porque él siendo Dios era omnisciente y podía conocer los pensamientos y las intenciones de los hombres. Nosotros no. Nos imaginamos a veces, inferimos a veces, pero a ciencia cierta no nos consta cuál era la intención del corazón de alguien. ¿No? Podemos afirmar, fulano hizo esto o aquello, pero no podemos afirmar, fulano hizo esto o aquello porque él tenía esta intención, él tenía esto en su corazón. No. La única manera de saber con exactitud las intenciones de una persona es que esa misma persona nos diga.
Fíjate, yo hice esto porque yo tenía este propósito, yo tenía esta intención. Si Él no lo dice, no lo revela, pues ahí está la evidencia. Pero si no, hermanos, tal vez uno esté adivinando, tal vez uno esté haciendo un prejuicio, pero no nos consta. No nos consta. Así que decir, por ejemplo, como a veces se dice, es que él se cree muy listo. O otros dicen, es que se cree muy santo, se cree muy bueno, o cosas por el estilo. Eso es afirmar algo que no podemos comprobar. Debemos evitar juzgar el corazón. A veces vemos a una persona haciendo algo bueno y decimos, nada más lo está haciendo para que los demás lo vean. ¿Y cómo sabes que esa es la intención de su corazón? ¿Cómo sabes? Si hay personas que lo hacen así, yo no digo que no, pero ¿cómo lo sabe uno? Jesús lo sabía, pero nosotros no nos consta. Así que cuidadito con juzgar, ¿verdad? Algo si no sabemos en realidad. Esa muchacha se vistió así porque quiere provocar. ¿Y tú cómo sabes? ¿Cómo sabes que esa es su intención? Es la gente en ignorancia hace cosas. Pero no podemos decir, esa muchacha se vistió mal. Porque es algo obvio, se ve. Pero ¿cuál es su intención? Es algo que no podemos saber a detalle. Entonces, hermanos, podemos señalar la acción si esta acción está mal, pero el juicio del corazón, siendo prudentes, es mejor dejárselo a Dios. Las acciones, las palabras, lo que podemos ver, lo que podemos oír, lo podemos juzgar. Lo que hay adentro del corazón no está al alcance de nosotros. Una cosa más rápidamente, no debemos juzgar severamente. También la Biblia nos habla al respecto. Debemos tener cuidado de no ser críticos, inclinados a condenar. Nunca debemos ser personas que disfrutemos buscando las fallas de los demás. Es triste cuando alguien falla, pero que nosotros estemos dedicados a ser como la policía que está buscando fallitas en todos. Eso no es correcto. A veces somos severos, somos implacables, somos exageradamente críticos en nuestros juicios, pero nadie debería de tener esta inclinación. No. Siempre que nos veamos en la necesidad de emitir un juicio sobre otra persona, debe ser con el propósito de ayudarle. Cuando uno va al médico, por ejemplo, y decimos, oiga doctor, es que me duele aquí, me duele acá, y siento esto, siento lo otro, y el doctor a veces nos manda a hacer estudios y nos meten al tubo y nos sacan sangre y cuánta cosa, porque el doctor quiere determinar qué es la causa, quiere juzgar la situación, pero no nada más para decirnos, mira, tienes este problema, es que mira, tienes esta enfermedad, es que esto es lo que está pasando, sino que Él quiere ayudarnos. Y Él se da cuenta que hay un problema en nuestro cuerpo, pero dice, mira, tienes que hacer esto y esto y esto, para que mejores, para que te alivies. Bueno, esa debe ser la actitud de nosotros también al juzgar. Debemos señalar los síntomas del pecado, debemos advertir del peligro, pero también guiarles de regreso a una forma de vida que sea correcta delante de nuestro Dios. El juicio tiene que ser, hermanos, para ayudar, a enmendar, a corregir el camino. Ese es el juicio que el Señor quiere que nosotros hagamos. Eso sería un juicio correcto. Dice en Santiago 5, verso 19, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá
multitud de pecados. No es nomás decirle, ese hermano anda bien mal, ese hermano es esto, es lo otro, mira lo que hace, mira cómo se porta, mira cómo habla, sino que hay que ayudarle a que regrese al camino correcto. ¿Cómo le gustaría a usted que los demás le juzgaran? ¿Cómo le gustaría ser medido? Bueno, dice el Señor, así como te gustaría ser medido, así debes de medir. De esa manera. Si hoy estuviera usted delante del tribunal de Dios para ser juzgado, sí, hermanos, delante del tribunal del Señor, ¿le gustaría que Él lo hiciera de la misma manera que usted juzga a las personas? ¿Le gustaría ser medido con la misma norma que usted medía a los demás? Debemos de decir sí, de la misma manera me gustaría que el Señor me midiera, porque eso indicaría que nosotros hacemos juicios y hacemos juicios correctos, juicios justos. No juzgamos según las apariencias, no juzgamos cosas que no nos constan, no somos parciales, no tenemos favoritismos en nuestros juicios. Usamos la palabra de Dios para juzgar, sí. Y sobre todo, hermanos, no somos severos en nuestros juicios. Dice en Santiago, capítulo 2, verso 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hay que tener misericordia, hay que ponernos también la mano en el corazón a la hora de hacer juicios con los demás. Tratar, hermanos, de tener la actitud correcta. Tratar de demostrar nuestro amor y cariño al juzgar a una persona y ayudarle para que sea restaurado. Así que siempre que te la pasas criticando a los demás por cualquier cosa, hay que tener cuidado. Porque a veces juzgamos si está bonita o si está fea. Ah, está bien fea esa chamaca. ¿Qué clase de juicio es ese? ¿Verdad? Ah, esta trae ropa muy bonita, no, hombre, aquella pura ropa de Temu, ¿verdad? Y juzgamos. Ah, es que esta está muy delgadita, esta está bien gorda. ¿Qué clase de juicios estamos haciendo? Si nos la pasamos haciendo esa clase de juicios, entonces, hermanos, no sorprendamos que nosotros seamos medidos con la misma vara, que también nos juzguen de la misma manera a nosotros. No. Entonces, en conclusión, Jesús no nos prohíbe juzgar. No nos prohíbe juzgar, pero nos llama a juzgar correctamente. ¿Está mal juzgar? Sí está mal si no lo hacen conforme a estos lineamientos que Jesús nos enseña. ¿Debemos juzgar? Sí podemos juzgar. ¿Un cristiano puede juzgar a alguien más? Sí, pero hágalo correctamente. Si no lo hace bien, usted puede estar mal a la hora de hacer ese juicio. Entonces, juzguemos, hermanos, no con hipocresía, no con ligereza, no basados en simple opinión humana, no con dureza condenatoria. Aprendamos a discernir correctamente lo bueno y lo malo. Aprendamos a hablar la verdad con amor y a buscar siempre restaurar a aquellos tal vez que cometen un error, que se equivocan. Gracias, hermanos, por su atención y espero que haya sido de ayuda para los jóvenes que tenían estas inquietudes respecto al juicio a los demás. Esta enseñanza fue preparada precisamente para aclarar esta duda. Si en esta tarde hay algún amigo visitante que no ha obedecido el Evangelio de Jesús, pues queremos aprovechar también para invitarlo. En pantalla está el plan de salvación que Jesucristo estableció para todos los hombres. Si usted aún no lo ha obedecido en esta tarde, puede obedecerlo. Levante su mano, confiese a Jesús y arrepentido de sus pecados, sea bautizado y va a recibir el perdón de Dios. Será restaurado en comunión con Dios y usted comenzará una nueva vida sirviendo a Cristo y con esa esperanza de que un día estaremos con el Señor gozando de sus bendiciones eternas. ¿Hay alguien en esta tarde? ¿Hay algún amigo que quiera obedecer a Cristo? Bueno, la invitación está en pie. A través de este himno le seguimos invitando. Gracias, Dios les bendiga a todos.